¿Cómo andan todos? Bienvenidos a un capítulo más de estas aventuras de locuras, de modificaciones de vehículos y de preparaciones. Y este episodio sí, vuelvo de nuevo aquí con la Ford para continuar con este proyecto loco que espero que quede bastante bien. Pero quiero darles simplemente un adelanto de todo lo que tengo que hacer aún con la camioneta para poder tenerla lista, para tener funcionando. Porque son la verdad varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con estos cardanes básicamente? Mientras el pobre motor aquí está juntando las hojas de los árboles, que aquí ya se están cayendo todas las hojas por el otoño. Así que quiero tratar de venderlo lo antes posible. Veremos quién me paga $500 por lo menos por el motor y la transmisión. Pero quiero ahora mientras tratar de ver cómo hago con el cardán de la camioneta para poder hacerlo funcionar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero intentar ver para utilizar el cardán original. Tengo la unión que va por el diferencial. Es más, hasta me llama la atención porque se ven muy parecidos el nuevo con el viejo. Quiero ver cuál es la separación que hay desde el borde de este tornillo hasta este. Tengo como 76 milímetros más o menos. Y en este tengo el mismo. Estoy midiendo desde el borde del agujero hasta el borde del otro agujero, si quieren, de centro a centro, más o menos. Puede ser que una F-150 año 92 sea igual a una F-150 2020. Es que tienen que tener en cuenta una cosa. Esta camioneta, esta Ford, tiene un diferencial 8.8, que es el mismo que se utiliza hasta hoy en día. Es exactamente el mismo. Qué increíble. Déjenme medir en diagonal. Estoy midiendo de borde a borde. Es exactamente el mismo. Eso para que tengan una idea de la pauta nada más de cómo reciclan tanto las partes. La camioneta Ford F-150 año 1993 tiene el mismo diferencial que la F-150 2020. Obviamente debe tener alguna que otra mejora, pero bueno, es básicamente el mismo. Así que eso me pone feliz porque básicamente significa que este diferencial de la F-150 2020 puede ir en el diferencial de esta camioneta. Pero obviamente no va a dar el largo. Yo estoy casi seguro que este diferencial, el de la camioneta nueva, va a quedar muy corto en comparación al del nuevo. Entonces, lastimosamente, no sé si voy a poder reutilizar el flexible de la camioneta nueva como para poder colocar en la camioneta vieja. Porque la camioneta vieja tiene el flexible, la parte que articula en el cardán en la salida de la caja. Sin embargo, la salida de esta caja de las 10 marchas es con brida. Tiene estos 4 tornillos. Ahora, lo bueno es que tengo también la brida, la conexión de la transmisión. Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Esta brida tengo que colocarla aquí, digamos, manteniendo ese flexible de este diferencial, pero prolongándolo probablemente a lo largo de esto. Aún no entré debajo de la camioneta como para poder ver cuál es exactamente el largo que tengo que tener ahora de brida a brida, que ya no voy a necesitar, espero, el centralizador, porque eso es un problema cuando hay mucha potencia. Prefiero hacer sí o sí un cardán de una sola pieza, que en esta camioneta creo que va a dar sin problema el largo. Pero eso es algo que voy a tener que hacer en estos días como para poder verlo. Otro problema que estoy teniendo para poder terminar la camioneta, déjenme mostrarlos aquí dentro. Tengo mi electroventilador de Volkswagen que voy a colocar de nuevo. Es mi polea de cigüeñal. La polea de cigüeñal de ATI, que es la que voy a utilizar para poder abulonar enfrente la polea del Supercharger, del ProCharger. Aquí es tan justo por ser nuevo, ya que esta polea tiene que entrar a presión en el cigüeñal. Déjenme mostrarles un poquitito en el cigüeñal cómo va todo eso.
Déjenme abrir aquí el capó. De paso les muestro aquí las poleas. Esta es la polea nueva que va a ser para el ProCharger. Una polea para correa de 10 canales, 10 rip. Esta es la correa del aire acondicionado que va detrás de aquella. Pero no instalé todo eso porque estoy viendo cómo hago con la parte de esa polea que les estoy mencionando. Déjenme abrir esto, que me está complicando un poco. No sé ustedes, pero a mí me encanta la vista que tengo aquí. Esto va a quedar muy muy lindo. Esa admisión de Ford Racing quedó hecho especial para esta camioneta. Obviamente ese caño del aire acondicionado no va a ir por ahí, ya que originalmente viene para el compresor de este lado, que ahora está aquí debajo. Entonces por suerte voy a poder modificarlo probablemente ya desde aquí, desde esta salida, como para que dé la vuelta por aquí y baje aquí nada más, para poder dejar bastante limpia esa parte y dejar todo el problema del aire acondicionado aquí de este lado. La bomba de freno con el servofreno ya lo tengo todo nuevo, simplemente tengo que cambiarlo también. Y otra cosa que me di cuenta aquí es que este motor originalmente no trae bomba de dirección. Este motor, o sea, esta camioneta 2020 ya trae una cremallera eléctrica. Entonces tiene un motor eléctrico que lastimosamente no lo puedo adaptar en esta camioneta por el sistema de suspensión es completamente distinto. Entonces, se me ocurrieron dos opciones. Uno es colocar una columna de dirección eléctrica, como de un Toyota, por ejemplo, que ya lo había hecho en el pasado y funciona bastante bien. Y otra es colocar una bomba de dirección hidráulica eléctrica. Las de Volvo son unas bombas muy adaptables y muy fáciles de conseguir, que es eso básicamente lo que quiero hacer aquí. Entonces la polea del cigüeñal debería poder presionarla aquí con el tornillo nada más, pero el tornillo es tan corto que no da. Necesito conseguir un tornillo que sea más largo para poder instalar, porque aquí entra tan a presión que no estoy consiguiendo meter esa polea como para poder continuar armando toda la parte del frente. Así que bueno, una complicación más. Y otra complicación más que pude solucionar ya era aquí donde lleva originalmente el filtro de aceite. No sé si van a poder verlo, pero aquí al costado del block tiene la salida de aceite donde originalmente lleva el filtro de aceite, que queda tocando aquí o queda tocando aquí en la parte de dirección. Entonces queda bastante mal. ¿Qué es lo que compré? Déjenme mostrarlo. Aquí en la parte de atrás de desenvolvimiento de FuelTech hay varios vehículos realmente muy muy interesantes. Pero vamos a continuar en la F-150 porque es más interesante. Lo que tengo aquí entonces es un kit que es para reubicar el filtro de aceite. ¿Qué es lo que viene? Primero que nada, este adaptador que va directamente abulonado por el block, donde originalmente tiene entrada, salida y un retorno de aceite del filtro de aceite, en el cual tiene entrada y salida, que esto va abulonado ahí, tiene una posición, un lugar donde se puede colocar un sensor de presión, y esto me da la posibilidad de colocar el filtro de aceite en otro lugar gracias a este soporte. Entonces este soporte me da la posibilidad de poder atornillarlo por cualquier lugar, poder colocar el filtro donde más me guste, coloco un filtro de aceite específico que ellos recomiendan y ya tiene entrada y salida para el filtro de aceite. Así también tiene una pequeña adaptación si es que quieren colocar el sensor de presión de aceite aquí, o tal vez la alimentación para un turbo, ¿por qué no? Entonces, bastante lindo kit de la gente de MMR, que hace muchas cosas para coyotes, para Ford en general. Y el kit viene con todas las terminales específicas para eso, con una manguera, así todo básicamente listo como para el día de mañana poder instalarlo y poder dejar básicamente el filtro de aceite en la posición que más me guste. Así que me encantó mucho esto. Otra cosa que voy a tener que cambiar también lastimosamente es el compresor de aire. Compresor de aire nuevo compré, me costó $245, que es un compresor de aire que es en realidad para el Mustang. ¿Por qué? Porque recuerdan que la parte del frente del motor yo coloqué una que es básicamente para Mustang.
me está cambiando todo de posición. Por suerte, aparentemente creo que el alternador que tengo es el mismo, así que creo, porque todavía tengo que instalar la polea para ver si se alinea todo. El compresor de aire sí o sí necesito cambiarlo, así que me está haciendo cambiar muchas cosas realmente. Pero bueno, veremos. Denis está aquí como siempre trabajando, ¿verdad? Él está trabajando ahora en el Mercedes, ¿verdad? Está trocando os bancos. Cambiando los asientos. ¿Trocando qué? Trocando os bancos, senão não sirvo no carro. Él compró un Mercedes, déjeme mostrarle. ¿Eres un SL500? Marcele 500. SL500 que pagou muito caro. $1.500. Ele pagou $1.500 por aquele carro, só para ter uma ideia. Eu falo português agora porque já tem muitos amigos brasileiros que seguem o canal. Então vamos falar português para o Denis fazer mais fácil para ele. Que ele funciona muito bem, incrivelmente, né? Perfeito, quem foi buscar? Vamos buscar junto. Fomos junto para pegar ele. E na verdade eu acho que até o Anderson já tinha mostrado um pouco dele, né? Tá aqui do lado da Mercedes do TK. E do Lexus. Tá e do Lexus que tá aguardando bem aqui, então tá tentando ainda aguardando um pouco de trabalho, mas ele está trabalhando aqui na Mercedes. Entonces vamos a hablar un poco en español ahora de vuelta. El Mercedes aquí está cerrado para que no entre agua, para estar seguro porque el vidrio no cerraba bien, creo. Y él está ahora cambiando los asientos por algo mucho más lindo, creo yo, que lo que tenía. Fue indicado por él. Que vimos, le había recomendado porque es básicamente el mismo estilo que había yo comprado para la Chevy 6500, para la Silverado, ya que el asiento original estaba en muy mal estado. Y este asiento va a quedar más bajo que el otro asiento incluso, ya que Denis es un poco alto. 1,98. 1,98. Entonces creo que va a dar bastante más espacio como para que quede. Y de paso le da un poco de modernidad al vehículo, creo yo. Así que vamos a dar una vuelta después en el Mercedes V8 cuando quede listo. Depois que você ajudar a resolver o problema do câmbio. Este Mercedes tiene un cambio 722. É 722, né? 722. Um câmbio 722 que muitas pessoas sempre pedem dele, então vamos tentar fazer alguma coisa em algum momento com certeza para fazer funcionar. Mas primeiro tem que trocar ele. Ele não tá funcionando, tem que fazer funcionar primeiro. Funcionar ele e aí ele vai ficar com Tiptronic. Mercedes 95 com Tiptronic no volante. By Fulltech e Arcona. Sim, depois temos que fazer um vídeo do Golf também aqui do Vinícius, do GTI, que é muito lindo o carro, né? É bonito. É muito lindo o carro do GTI. Ahí está entonces el Golf detrás del Tesla, donde va a estar siempre, una vez que estemos probando en la calle, el Golf siempre va a estar detrás. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Les pido disculpas por no tener muchas más actualizaciones, pero estuvimos con locuras aquí en la empresa esta semana, curso toda la semana. La Ford básicamente no pude tocarla mucho, pero estoy ya preparando, por lo menos me están llegando todas las partes para poder básicamente dejarla lista, poder empezar a trabajar si puedo la siguiente semana en ella, para que puedan seguir viendo muchas actualizaciones de ella. Así también, muchos me preguntan qué pasó de la Chevy. La Chevy está 100% funcional, andando muy bien, haciendo unas cuantas demostraciones aquí durante el curso y nada más esperando seguir divirtiéndose con ella. Así que les agradezco mucho por la compañía. Nos vemos la próxima. Hoy mostré todos mis vehículos. Mostré el Tesla, el Lexus, la F-150, la Chevy. Están todos aquí hoy. Así que nos vemos la próxima, que les prometo traer mucha más locura de todos los días. Hasta luego.